Bueno, acá estamos. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Están de charla? Muy bien. Somos vecinos del barrio. Sí, estaba escuchando. ¿Pueden tomarse un café? Sí, para hablar de las medidas de... económicas, porque igual es un país que no pasa nada, ¿no? Diana, buenas noches. Hola, Mario, gracias por estar. Hoy te vi. Y cuando voy a la verdulería cerca de la casa de ella, de Ricardo, hace un tiempo largo que me dijo, no sé si te conté, me dijo, Mario, no hay más kilo, no hay más docena, es por unidades. Claro. Vas a la verdulería de Ricky, me imagino, es la mejor. Además la gente cuando vas a la verdulería o al súper compra de a dos limones, ¿viste? Nadie compra un kilo de algo, dame un kiwi, dame 2 zapallitos, es tristísimo. Antes de conversar con ustedes, y recién me decía que hoy estuvo circulando esto que yo conté como las 10 medidas de masa, le digo, me llegó esto y me dice, sí, me dice, sí, esto es lo que circuló, me dice, esto no sirve para nada. Vamos a hablar ahora de eso con Diana, pero quiero poner la jura, porque hoy estuviste en el Congreso y la verdad es que me gustó lo que dijiste, creo que le gustó a todo el mundo, a los argentinos de bien, lo que dijo Waldo Wolf, porque ellos sienten que mañana arranca el nuevo gobierno del Frente de Todos contra Todos y festejan y celebran. Y mira cómo juran nuestros diputados, el hombre que va a reemplazar a Sergio Massa, decía esto y ya conversamos con Diana y con Mario, por favor. Por el salario básico universal, para que la deuda la paguen los que la fugaron. ¡Viva la lucha estudiantil! ¡Viva la lucha obrera y piquetera! ¡Viva la lucha de todas, todos y todes! ¡Sí, juro! Si así no lo hicieras, la patria os lo demande. Bueno, arranco con vos, Diana. Primero las damas. La Argentina es una locura, ¿no? Un episodio va como opacando el otro. Es que no vamos buscando cuál es el objetivo que queremos como país. Simplemente se están poniendo parches y, bueno, alcancé a ver lo que me mostró. Acá le mostré estas 10 medidas del posible plan de Massa. Obviamente no sabemos si serán esas o no. Me la pasó la misma persona que me pasó que iba a ser ministro de Economía, así que le confío un poco. Pero digo, bueno, si fuera esto, a ver, ¿qué es? Estas son medidas en donde se busca un financiamiento adicional y por lo tanto serían medidas transitorias, porque el problema de base que tenemos en Argentina es el déficit. Argentina gasta mucho, gasta mal, y eso es impagable. Entonces, buscar más financiación, lo único que harías es postergar un problema un poquito más, no sé cuánto tiempo. Pero el problema que tenemos en Argentina... ¿Todavía nos van a prestar plata? Al día de hoy nos van a prestar plata con todos los desastres y lo mal que estamos quedando en el mundo con eso. Porque asumir que alguien te puede prestar más dinero, que aparentemente serían los posibles viajes que tiene Sergio, el ministro Massa por delante... Si son para explicar lo que quiere hacer con Argentina, me parece fenómeno. Si son para pedir más dinero hasta que se hagan las medidas, también. Pero si es para pedir más dinero, punto, ¿por qué alguien te habría de prestar si no le has pagado a los anteriores, ni a los anteriores, ni a los anteriores? Ya van varias veces que renegociamos. Ahora, ¿cómo nos da la jeta para seguir pidiendo cuando nosotros no terminamos de pagar nuestras deudas? Es como además, un poco raro, ¿no? Lo de Diana, lo primero que hay que dimitificar acá, esto lo proverbial, ¿no? De que llega la magia. Cada vez que viene uno, se ha repetido esta historia en la Argentina. A mayor angustia, es como que alimentan mayor expectativa de que alguien viene y te va a sacar de donde estás. Como si, entonces hace 15 días que hablamos de Sergio Massa, ¿no? En realidad lo que no hablamos es del problema, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que decía ella. Un programa, un rumbo, a dónde vamos. Pero además, el último viaje de Bataki, por ejemplo... Nos hizo quedar divino. Sí, pero... Volvió y la cambiaron por Massa. Independientemente de la persona, eso muestra la mayor irrelevancia de la Argentina en el mundo. Somos irrelevantes. ¿Vos te imaginás que el secretario del Tesoro terminó de hablar con ella, se dio vuelta para hacer un informe y habrá ido al baño? Y cuando volvió le avisaron que renunció. Entonces, eso lo que hace es aumentar el problema básico de cualquier gobierno, en mi modesto opinión. Yo estuve con vos la última vez, serenamente, de aquella mesa, me preguntaste algo y yo te dije, mira, este es un gobierno que está en default político. Es un gobierno que está en estado líquido. Lo único que no se daban cuenta era ellos, que estaban en un tobogán a una enorme velocidad y que íbamos a caer al abismo. Bueno, frenaron ahí en la punta y armaron una expectativa. Hoy no había nada que festejar en el Congreso. ¿Y por qué festejaban? Porque les gusta. Estaban excitados. Porque les gusta, porque es como si... No, pero perdón, Mario, se los pregunto a los dos. Sí. El presidente está cantando con Santaolalla, lo contó Berbisky, tiene un cuarto en la Quinta de Olivos. Eso no debe ser verdad, porque Santaolalla es un gran músico. Pero digo, y no va a estar pero digo, lo dijo Berbisky. Entonces digo, sí, Santaolalla cantando. El presidente, que dicen que es un presidente protocolar como en Europa, vergüenza. Y hoy festejando, uno dice, ¿solo nosotros estamos padeciendo esta Argentina?
Porque no puede ser que juren por lo que juran, que digan lo que dicen, mientras de verdad hay un pueblo que está pasándola horrible, Diana. Hoy en realidad no cambió un presidente de la Cámara. Ellos creen que sí. Sí, pero lo que en realidad hoy mostró un episodio de la crisis que vive la Argentina. De la crisis profunda donde estamos. Con un combo muy peligroso. Voy a decirte algo que puede sonar muy duro, pero el kirchnerismo hoy es como un ajedrecista que juega con 2 tableros. Con un país que todavía espero que mañana le den alguna señal que genere algún grado de confianza mínimo. Alberto Fernández perforó el piso de la confianza. Se fue al 5º subsuelo, sin confianza. Y es como un televidente, ¿para qué te va a ver si no te pero cree? puede escuchar al fiscal. Pero el otro... También, uno dice, el fiscal dice semejante cosa de la jefa de la banda y al día siguiente asume Massa. Es rarísimo. El kirchnerismo es un ajedrecista con 2 mesas. En una la economía, que está hipotecada, caída, todavía no le vemos rumbo, y en la otra la justicia. Es decir, que en simultáneo atiende 2 tableros a donde en los 2 no se ve que la partida la vayan a ganar. En uno... Bueno, menos mal, mira si gana la de la justicia. No, es más, creo que... Es la que quieren ganar, no esa le es he la dicho, gran batalla. yo te digo que si se confirma, si se termina confirmando lo que el fiscal dice en sus alegatos, quiere decir que tristemente en la Argentina hubo años de omertá. La omertá era el silencio de la mafia. Es decir, si se ratifica que había complicidad durante años para robar desde el Estado un modo, una manera de hacerse dueño del Estado, eso es el recuerdo de la omertá. Perdón, ¿pero vos querés más pruebas de las que mostró el fiscal? Lo que quiero solamente... Lo sabe hasta un gil que pasa caminando por acá y que no entiende nada. Solamente digo por responsabilidad, sí, yo te entiendo. Si se comprueba, pero pienso que cada día son más contundentes y que de eso la primera persona que lo supo es la vicepresidenta. Es la primera que supo de antemano qué es lo que pasaba con esa causa. Entonces, este gobierno no tiene de qué reírse, no tiene de qué aplaudir, tendría que tener pudor, tendría que tener un rasgo mínimo de humildad, porque si vas al Congreso, si vas a pedir ayuda, si nosotros no lo hemos empujado y se empujaron entre ellos todo este tiempo, trae un plancito antiinflacionario. Tienen que armar el presupuesto para el 15 de septiembre, Diana, ahí vamos a ver cómo ponen los dedos. ¿Y qué van a hacer? A ver, ¿qué crees que va a hacer si esto fuera cierto o no? Pero ¿qué debiera hacer Massa para que, no sé, la economía... Lo que debiera hacer es bastante fácil de identificar. A ver. Lo primero que hay que hacer es reducir el déficit drásticamente, reduciendo gastos. Hay una cantidad de gastos que no son razonables para una economía que está en crisis. Podrían ser muy lindos, muy atractivos en otras circunstancias, pero no son aptos. Además de que hay ineficiencias. Vos pensás que en Argentina hemos duplicado el gasto público del año del 2001 para acá. Estamos gastando el doble. Estamos al 42. Y 45, entre nación, provincia y municipios. Sí. Y 45% del PBI. O sea, de toda la pizza que produce Argentina, la mitad se la come el Estado. Y eso no hay mejor seguridad, ni más salud, ni más educación, ni nada. Todo esto con un déficit que es creciente, no es que, bueno, se redujo, porque durante la pandemia era comprensible, buenas o malas medidas, pero era razonable. Pero no se ha revertido, como sí se ha revertido en todo el resto del mundo. Tenemos una emisión monetaria escatológica, pero además no vemos las consecuencias. Vos siempre mencionás el tema de los jubilados, mostrabas este video. Sí, sí. Ese es un tema que en Argentina se está agravando. No es una cuestión del monto que cobran los jubilados. ¿Agravando solamente. a qué te referís? Claro. A que hay cada vez más gente que cobra. Que entra al sistema. Que entra al sistema. Muchos de ellos sin haber hecho aportes, claro. Otros que sí, pero algunos sin haber hecho aportes. Pero hoy en Argentina tenemos una enorme cantidad de gente que no hace aportes o que no está trabajando. Y esa gente que no está trabajando o no hace aportes porque está en un mercado informal, de todas maneras algún día también se va a jubilar. Entonces, es un sistema que permanentemente recibe gente a la cual le va a atender con cada vez menos dinero porque no hay quien le meta dinero. El sistema que tenemos nosotros es un sistema de reparto en donde, con los aportes de todos nosotros, más o menos el 50% del gasto nacional va a parar a jubilados. O sea, el 50%. O sea, no es fácil de reducir eso. Todos decimos queremos que los jubilados gasten más. Tienen un gasto fijo. Y al mismo tiempo queremos que gasten menos. Entonces, si le tengo que pagar a los jubilados y gastar menos, no me quedan demasiadas opciones. ¿Y qué se hace para que un jubilado... Porque yo recuerdo en campaña que Alberto Fernández... un nivel de demagogia insoportable, dijo, hablaba que los jubilados... Pero ¿cómo se hace para que un jubilado, con todo lo que vos decís, Diana, pueda cobrar un salario más digno? Dijo que con la plata de la LELIC le iba a pagar el 20% de aumento a los jubilados. En ese momento terminaba el gobierno Mauricio Macri,
había emitido 1 millón de esos títulos del LELIQ desde el Banco Central, ahora llevan 6 veces más. Creo que estamos en 6 millones más o menos. Bueno, ¿no? hay un tema, digamos. Esas no pueden dejar de ser pagadas porque es la contrapartida de los plazos fijos de la gente. Si se dejaran de pagar, los ahorros de la poca gente que todavía le quedan ahorros en el sistema, desaparecería. ¿Qué se puede hacer para pagar más a los jubilados? Sí. Lo primero que tenés que hacer es que haya más gente... Si es que a alguien le importa, ¿no? Pero mayores aportantes. Uno cree que sí. Necesitas gente que pueda trabajar. Necesitas que pueda y que quiera trabajar. Lo de querer trabajar, hay toda una discusión ahora, también estamos viendo con los piquetes, etcétera. Si le pagás a la gente que no trabaja, y la verdad que no te dan muchas ganas para introducirlos en el sistema. Pero es indispensable que la gente pueda trabajar. No hay oferta de trabajo, no hay empresas que quisieran contratar masivamente. Hay algunos casos, por supuesto. Pero porque la carga fiscal, lo que tienen que pagar de impuestos las empresas es tan poco, tan fuerte, que les queda tan poco de ganancias que no les vale la pena contratar a otra persona para que trabaje más. Sí, o los juicios laborales. Es una cadena de obstáculos para no contratar. Tenés que pensar que ya va siendo más los informales que los formales. Hoy tenemos 6 millones de personas que trabajan, un poquito más de 6 millones, que trabajan en el sector formal. 3,5 millones, casi 4 en el sector estatal. Que no es que no trabajen, pero maestras, policías son muy necesarios. Total. Pero no es que producen en sí mismo algo. Generan las bases para que todos los demás podamos trabajar y vivir tranquilos. Pero tenés muchísima más gente que o porque está jubilado, o porque son nenes, o porque están fuera del sistema, no aportan nada y no hacen aportes económicos a esta gran caja que es las jubilaciones. Entonces hay un tema que es muy importante porque todos estamos preocupados por los jubilados, pero el sistema actual va a ser cada vez peor. Entonces a esa señora que come salteado hay que decirle que agradezca porque dentro de 5 años va a ser peor. O 10 o 15. No importa que Mario llegue a ser presidente de Argentina o no. No, pero es un tema que es muy importante del cual no se habla. Es indispensable que haya más gente que se incorpore a un mercado de trabajo, primero porque trabaje para que hagamos algo. Y después que haga aportes. Y después que haga aportes. Y que sean jóvenes, para que por muchos años. Pero digo, es un país inviable, porque digo, mi viejo laburó toda la vida y cobra lo mismo que alguien que no laburó toda la vida, ¿no? Pues es una locura. Sí. Después, la gente que labura y que se toma... Ayer escuché un señor que decía, sí, si aumenta ahora el transporte, qué sé yo, yo me tomo 2 colectivos, me tomo un tren. Un señor que trabajaba para ganar 2 mangos. Pero digo, y están los planeros. Entonces digo, hay como un grupo de gente que mantiene a otra... O sea, uno quiere que cobre... Entonces es como, ¿por dónde empezar, Diana, para organizar la economía de la Argentina? Primero, la Argentina ha tenido crisis con muchos gobiernos. Pero ahora hay un combo de desorganización total. Y de corrupción y de descontrol. No, pero además la mesa le han dado vuelta pata para arriba. Digamos, hay que volver a construir desde abajo. Yo creo que lo primero que tenemos es que hablar con verdad con la gente. Hay que explicar lo que significa este largo camino. Vos tenés que pensar esto solo. Y también poner prioridades. Las 2 líneas fuertes de las políticas sociales que pasan por las organizaciones sociales, una de las cuales conduce Grabois y una es alimentos, y la otra el plan potenciar, que otra organización le pide el 2% para financiarse. En junio de este año se llevaron 334.000 millones de pesos. A través de ello pasaron. Es un Estado paralelo montado sobre la pobreza. Entonces, vos podés decirle a la gente que van a desaparecer, no podés, no van a desaparecer de golpe. Pero tenés que decir la verdad, cómo va a ser ese camino para transferencia hacia una búsqueda de trabajo previsible. Ahora, el gobierno raspa la olla. ¿Te puede explicar, Diana? Ya no buscando plan. No tiene más. ¿Cómo se financia? Como te dice ella, ¿quién te presta? ¿Por qué? Porque hoy con Bataki... A mí me daría vergüenza, si soy Massa, tener que ir a pedir en Estados Unidos, en París, en Qatar. ¿Con qué jeta entro a manguear si no la devolvemos? Cristina ha dicho que el déficit fiscal... No importa. No importa. Ha dicho que la emisión no importa. Y puso de ejemplo, suponete, a Estados Unidos. Que es lo mismo decir que los jubilados no importan. Claro, pero quiero decir... Es lo mismo que decir eso. Pero esos países tienen cómo financiarse. Como nosotros no tenemos cómo financiarse, agarramos una maquinita, le damos vuelta, fabricamos billetes y lo mandamos a la calle. Entonces, conceptualmente, antes era Alberto y Cristina, ahora es Massa y Cristina, pero siempre Cristina. Entonces, el kirchnerismo no solo es un modo de ver el Estado, es un modo viejo, antiguo, perimido, que es imposible que funcione salvo que te venga la plata como vino una época por commodities altos. Yo no estoy de acuerdo. Con populismo completo. No es ni viejo ni antiguo. Es algo que no sirve, que no puede servir,
porque acá no es una cuestión de renovarlo o de teñirse las canas para que no se note. No, en absoluto. Acá tenemos un tema que es muy serio, que realmente no puede haber un sistema en donde la mitad de lo que produce una economía se la lleva el Estado. Claro. Imagínate que vos tuvieras una pizza, se la lleva la mitad del Estado, lo mismo que te decía recién, pero además no te lava los platos y te protesta de que está fría. Entonces, lo que necesitamos nosotros es que haya gente que se pueda preparar. Vos pensás además que tenemos una catástrofe con los jubilados actual, más jubilados en el futuro, y hoy tenemos una catástrofe con los chicos que deberían estar en la escuela, pero los vemos a muchos de ellos en las marchas, y que en qué condiciones van a poder incorporarse a un trabajo. Yo no sé para qué hay gente que quiere ganar el gobierno, para qué quieren presentarse. Yo pienso lo mismo, se pelean por el sillón de Rivadavia, déjense un pelote. Yo creo que las sociedades no se suicidan, pero 18 cada 100 no termina. Sí. Pero quiero decirte algo respecto a lo que decía ella. Cuando yo digo viejo, antiguo, dijo porque ellos gobernaron una época de un populismo con plata, consecuencia de una situación mundial, de precio de commodity, que por supuesto no invirtieron en nada, aumentaron el gasto, lo repartieron. Pero eso es por burros, eso es por burros, no, es por ineptos, es por concepción. No, pero claro, digo, porque si es un poquito concepción. Se está cayendo todo a pedazos. Y ustedes, si no cambian, no va a cambiar nada, no entiendo. Es un poquito que es concepción, o yo creo que es relato de poder contarlo de esa manera. Es mucho más que es una fuente de ingresos personal muy grande. Porque como nadie controla esos gastos, nadie puede saber, por ejemplo, la importación de energía que ocurrió y que está ocurriendo ahora. A ver, contalo fácil eso para A ver, Argentina podría estar produciendo, en vez de producir por nosotros mismos, importamos en alguna época del año, no todo el tiempo. Y cuando importamos no hay... Ninguno de nosotros, ni ningún organismo del Estado controla a qué precio se compró y a qué precio se podría haber comprado. Vos pensás que fueron 80 y pico mil millones de dólares durante el gobierno anterior. Este año van a ser 6.000 millones más o menos. Sí, bueno. Más o menos. No quiero estar economista, pero me había puesto a estudiar. Ayer hacían un informe. Con el Fondo Monetario, el año pasado gastamos 11.000 millones, nosotros, ¿no es cierto?, en subsidio de energía. Le prometieron al fondo bajarlo a 8, bajar 3.000 millones. Ahora, en nombre de la guerra... Ha subido. Y hay otro... Vamos, el año 2022 la guerra, prevé 16.000 millones, 3 puntos del PBI. El déficit que tenían previsto, eso es la energía. Y eso que escuchaste vos de esa persona, que te dijo que no puede tomar el ómnibus, que seguro es del AMBA, porque le van a aumentar a 25. Quiero decirte que en el interior del país se paga 60, no 25. Perdón, 59,70. 59 en Córdoba. En Córdoba pagamos 59,70. O sea, un número rarísimo. Pero a ver, dejamos de lado eso. Tenemos una situación muy particular que es la falta de control permite, tal vez lo que estamos viendo con el fiscal Luciani, tal vez en algunos otros tipos de cosas en donde se contrata mucha gente para hacer actividades que dudosa eficacia, y aunque fueran eficaces, ¿por qué lo tiene que hacer el Estado y no el sector privado? ¿Por qué tiene que trabajar en alguno de estos elementos un Estado que te diga a qué hora tenés que abrir el negocio, cómo tenés que trabajar, etcétera? Repito, si vos tenés una situación en donde tenemos un enorme esfuerzo en educación y en seguridad, vale la pena porque vamos a tener una sociedad mejor. Pero los mayores recursos de la economía no están yendo ahí ni por casualidad. Ahora, pero Diana, ¿y hacia dónde vamos? Porque hablabas de educación, de justicia, bueno, de seguridad. Todo no funciona. Argentina está totalmente rota y estamos hasta casi moralmente devastados y sobre todo después de la pandemia. Como economista, vamos a tener mañana al superministro Massa, que para ellos es el Salvador, y como digo, Salvador es Dalí, no nos jodan, no nos ilusionen más. Ahora, ¿cuál debiera empezar a ser el rumbo? Si te tocara a vos serlo. Si, bueno, se empieza por acá, por más drástico que sea, como en una casa, cuando nada funciona. En mi casa no nos íbamos de vacaciones cuando no había plata. O sea, no estábamos gastando la que no teníamos. Mira, hoy el ¿Cómo tema se hace es que acá? tenemos, además de una cuestión de la concepción, se habla de superministro, sí, cuando deberíamos hablar de mini ministerios. O sea, los otros ministerios son los que gastan. Hay que reducirlos. Sí. Lo que necesitas hoy, en economía tiene que haber un orden, tiene que haber una coherencia en las medidas, tiene que haber una lógica que no la teníamos. Y ya te digo por qué no tenemos lógica, pero tiene que haber que en todo el resto de los ministerios se gaste muchísimo menos. Hoy tenemos un nivel de gasto, dejamos de lado la parte de jubilados, que es extrafalaria. Entonces necesitamos reducir eso. ¿Por qué te digo que no hay coherencia? El gobierno dice que lucha contra la inflación, que tiene un problema de endeudamiento y que tiene un problema de falta de divisas. Y sin embargo, conjunto de todos esos problemas, la deuda del gobierno está indexada a la inflación o indexada al dólar. Con lo cual, si el gobierno quiere corregir los temas de balanza de pago, mejorando el dólar, que sería una forma elegante de decir devaluación, debería más. Cada vez que emite dinero para pagar el déficit, genera inflación, con lo cual
debe más. Nosotros en estos 2 años y medio de gobierno, el endeudamiento ha aumentado 1,5 veces lo que era el préstamo del Fondo Monetario. Es decir, vamos, 110.000 millones. Claro. Y esto es lo que de tanto repetir las cosas uno se la cree. Pongo un ejemplo. El endeudamiento del bono famoso ese a 100 años, el bono centenario. Mucha gente cree que vamos a estar endeudados durante 100 años. No, no. Va a ser un endeudamiento que ya no está porque está renegociado, ibas a tener que pagar dentro de 100 años. Entonces resulta que ahora te dicen, no, vamos a renegociar, vamos a hacer un plan, acá estaba escrito algo para el año 2026. No va a existir más Argentina entonces. No, si existen los países, no desaparecen las sociedades, ya sé. Pero podríamos vivir mejor, podríamos estar en una perspectiva más grande, podríamos cambiar el rumbo. Ahora, ¿sienten que el pueblo, que la gente que está mirando ahora, que hoy los escuchó en el Congreso, tiene algo de esperanza? ¿O los argentinos estamos absolutamente, salvo el frente de todos contra todos, que estamos diciendo... No, yo creo que hay mucha fatiga. No me ilusiono más, mucha fatiga social. Creo que está pisando el umbral del hartazgo, que hay que tener mucho cuidado, que hay que actuar con mucha prudencia, con mucha verdad, yo insisto, pero verdad no para que vos te entierres un cuchillo. Verdad acompañada de esperanza. La esperanza vacía no sirve de nada. Eso significa un camino, un esfuerzo, señalar cómo hay que hacerlo. Pero si vos tenés acá que te crean más impuestos, te aumenta la presión tributaria, no trabajás sobre una remodelación de las leyes laborales cuando tenés el 95% de pequeñas empresas que no se animan a tomar a nadie porque no saben cuánto tiempo va a trabajar. Si además nadie te presta, si además al campo tenés la vocera presidencial, que ya no existe ahora, que dice que el mercado marginal del dólar es de 4 o 5 vivos. La que estaba en la FIP diciendo que no, que era desestabilizador. El presidente que decía que los gringos lo que querían eran golpistas. Y el que era ministro, estoy hablando de todos los que eran, porque ya no son. Una banda, o sea, toda una cosa que no nos estaría ayudando el contexto. La verdad que el contexto es un contexto explosivo. Mirá. Pero tiene solución. Sí, por supuesto que sí, pero mirá lo de Massa. Decinos cuál es. Hola, Sergio Massa. Acordate de esto solo. Pasó en pocos meses. Lo trajeron al tucumano de jefe de gabinete. Prácticamente parecía que llegaba un jumbo con el jefe de gabinete nuevo. ¿Viste que lo ves a la mañana? Yo pongo la tele a las 6 de la mañana, a las 7 lo veo. Juan Mansur dice, está todo ¿Vos viste cuál era el concepto de Mansur? Tranquilo. Que trabajando a las 5 de la mañana que él iba al gabinete, con eso se iba a arreglar el problema. Tenía que saber qué país quería arreglar. Igual él va a las 7, pero el presidente va a las 5 de la tarde. Se fue Mansur. Sí. Mansur, ahí está Mansur. Lo trajeron como lo digo no peyorativamente, al Pichichi, como dicen que es más fácil. El Pichichi. Lo trajeron de Brasil, que estaba ayudándolo a Bolsonaro a ganar la elección, supuestamente. Lo trajeron como una salvación. Hubo tapa de revista haciéndolo a Scioli candidato a presidente. Ahí está en Brasilia de nuevo. Ni siquiera se quedó en la casa un rato. Se volvió. Bueno, Mataki ni hablar. Bueno, ¿no? Entonces lo que quiero decir es, acá, además de las peleas de Palacio, además de los papelones, además de los desgastes, de la disputa de poder, hay desgobierno. Tienen que tener un plan. Tienen que decir cuál es el camino. Pero es que tienen un plan, que Cristina no vaya en cana, que Alberto ya no... Ese está desde hace 2 años y medio. Por eso, vos decías que hay una solución. Hay una solución. ¿Pero cuál es? ¿Dónde? ¿Cómo empezamos? Llevamos varios años de decadencia, sí, así que revertir esto tampoco va a ser tan rápido ni tan fácil. La solución es simple, pero no es fácil. Y es dejar trabajar, dejar exportar. Hoy tenemos restricciones a exportar carne, trigo, maíz. Hay serias dificultades para exportar. Tenés la posibilidad de enfatizar la necesidad de que la gente pueda trabajar, modificando simplemente que la gente que es planera, el plan se lo den a la empresa que lo contrate, la mitad del plan, 1/3 del plan, cosa que la empresa tenga una ayuda para contratar a esa persona. Corregir algunos de los elementos que tenemos en el sistema jubilatorio, que aquella persona que no ha hecho aportes pueda tener una ayuda social, pero no una jubilación similar a la de la persona que sí trabajó. Corregir algunos sistemas que tenemos en donde tenemos doble, triple y cuádruple replantearse un acuerdo con las provincias claro, también. Bueno, sin entrar en esas que son complicadas por la Constitución que ustedes votaron. Pero Ojo con Diana, Podés hacer un pacto fiscal tranquilamente como se hizo y dieron marcha atrás. Exactamente. Hoy tenemos una serie de cosas que se pueden modificar. Y digo, lo de la cuádruple prestación lo estamos viendo con la presidenta, pero en realidad eso cualquiera que esté en esas circunstancias no va a ser los mismos montos, pero eso es lo habitual.
Entonces, lo que necesitamos es modificar. Y dentro de un pacto fiscal lo que hay que hacer no es reducir las alícuotas, sino modificar de raíz el sistema. Modificar de raíz el sistema, en donde nosotros tenemos, mira, desde 1853, con la batalla, en donde se unifican todos los recursos principales que eran la aduana y se dicen, bueno, ¿cómo te lo voy a repartir? Después hemos discutido durante 150 años cómo se reparte, pero sigue de base que al que pasa por el puerto lo estrujamos. Por eso tenemos el problema que tenemos con el sector agropecuario. Eso se puede modificar. Sí, Jacobe. ¿En qué nivel de madurez ves vos hoy al electorado que está enojado con No te funciona el micrófono, espera. Consígale un micrófono a Jacobe. Poneme el tape de Ginés mientras le van recomponiendo. Vos también lo subiste a tus redes sociales, yo te sigo mucho en redes sociales. Este video de Ginés y el enojo de la gente, lo vimos con Grabois, con la diputada de la izquierda, y lo vimos también con Ginés. Como que no toman conciencia que mientras llegan de un viaje de placer, la gente la sigue pasando mal. Míralo. Corrupto, ladrón, inmoral, te robaste las vacunas de los argentinos. Te robaste las vacunas de los argentinos. Corrupto, ladrón, inmoral, te robaste las vacunas de los argentinos. Te robaste las vacunas de los argentinos. Corrupto, ladrón, inmoral, te robaste las vacunas de los argentinos. Te robaste las vacunas de los argentinos. Los escucho, Diana. A ver, estaba por hacer una pregunta, Jorge. Me Sí, imagino sí, que la mientras pregunta era qué grado de madurez tiene el electorado para aceptar este tipo de propuestas. Leo la mente, leo la mente. La pregunta es esta. Hay que hacer intervenciones severas, a esto venís apuntando, digamos, sobre la economía. Algunas suponemos que van a producir dolor. Por ejemplo, cambiar el régimen de jubilaciones, digamos, decirle a los argentinos que no nos podemos jubilar más a los 60 y nos tenemos que jubilar a los 65, va a producir un dolor. Del otro lado, si tenés una sociedad que es infantil, que es inmadura, o si tenés una sociedad que es madura, pero va a ir ya la nos suerte jubilamos del a esa prestigio de edad, la política. Nos jubilamos a esa edad. Te digo porque es las mujeres. Pero ¿cuál es la pregunta, Jorge? Entonces la pregunta es esta. Diana, ¿está en capacidad algún equipo político de dar un mensaje que sea únicamente una ilusión o está alguno en capacidad de dar un mensaje que sea esperanza, entendiendo que la esperanza e ilusión son cosas diferentes? Me vas a hacer pelear con mi vecino. Pelense. Pero, a ver, claro. los políticos tienen la obligación de decirle a la gente cosas. Su negocio es decirle a la gente cosas bonitas, su actividad es tratar de buscar alguna opción. Pero la política es decidir quién paga qué cosas. Y yo creo que si Argentina lamentablemente tiene una crisis económica más fuerte que la que tenemos ahora, que podría ocurrir, si ocurriera una desgracia como esa, yo creo que bueno, la gente se resigna a que haya cambios. Lo que pasa es que las actividades dolorosas, como vos decís, hay que al mal trago darle prisa, o tragarse el sapo, como le quieras decir. Lo hacemos y ya pasó. Fíjate, el sistema de jubilaciones de la AFJP se hizo en el 2004. 20 años, en el 1994, 20 años después, 2014, yo hubiera estado totalmente solucionado el problema jubilatorio porque ya se hubieran jubilado hasta el último de aquellos que ya estaban. Sin embargo, desapareció. Argentina pagó la deuda externa que se generó durante 1990, fue la desfinanciación del sistema jubilatorio para tener el sistema de FJP, que después dejamos de pagar, que después ahora acabamos de renegociar. 3 veces la misma deuda. ¿Qué podemos hacer con el sistema que tenemos en el fisco provincial? Que hoy tienen una exacción que total viene de la nación. Eso para la gente, ninguna de esas cosas ni siquiera la ve, ni siquiera la percibe. Por eso es tan fácil para los políticos, no todos, modificar estas cosas porque a la gente no le llegan directamente y no entienden. Lo que tenemos que hacer en Argentina es establecer prioridades y definir incentivos. Argentina no tiene prioridades en el gasto, no tiene prioridades hacia dónde debe asignarse. Hoy el Ministerio de la Mujer tiene un presupuesto similar al Ministerio de Educación. ¿Lo cerrás? ¿Lo sacarías? Es que yo no le veo. ¿Cuántos ministerios sobran? Pero para, antes de entrar en el detalle de eso, porque el Ministerio lo puedes separar y sumir lo que acabamos de hacer con Agricultura. Sacarlo de verdad. Si esas cosas en una Argentina que está empobrecida y en crisis es prioridad ahora. Yo no te digo que no se haga, pero hoy es prioritario, sí o no. Ordenar las prioridades. Y tenemos que tener un sistema de incentivos. Un incentivo para que los chicos sí quieran estudiar, un incentivo para que el que está fuera del sistema sí quiera trabajar, un incentivo para que la empresa sí quiera contratar. Y los incentivos, lamentablemente, los que yo manejo son económicos. Por supuesto, incentivos morales, emocionales, religiosos. Los que yo conozco son económicos. Ahora, pero es que cada uno está especulando, porque hoy De Loredo muy bien, le decía, ya llegó Lombardi y enseguida conversamos con Hernán. De Loredo decía algo muy interesante, no era que le pedía algo a Massa imposible, digamos, ¿no? Y al electorado, pero era como,
si Massa no se presenta como candidato, seguramente va a hacer las cosas bien. Ahora, si va a especular y a meter parches, no va a estirar la agonía. Como decías vos, es ir al... No lo escuché de Loredo, pero yo diría que me pareció muy interesante, o sea, yo te diría vas a decir nada que ver, pero digo, le decía, bueno, no se presente como candidato y haga el laburo que tenga que hacer de acá al 2023 con cambios profundos, fuertes, no con parches. Siempre piensen en su interés personal, entonces nunca salimos a flote. No hay un problema de pedirle personal, digo, independientemente de este hecho, yo estaba en la sesión. Sí. No compartí lo que dijo de Loredo. No, sí. La idea de que uno cree que pidiéndole a uno que se sacrifique él, el problema es qué va a hacer. No si se sacrifica. Bueno, pero lo que decía de Loredo, de alguna manera, que en vez de pensar todos, a unos y a otros, en las candidaturas y en el sillón de Rivadavia, piensen en que hay que sacar a flote la Argentina. En todo caso, que no especulen con las candidaturas. Yo lo que te diría es que en cualquier país serio del mundo diría, mirá, la Argentina está en una situación de colapso, no solo económico, sino de degradación institucional, que casi tiene que imaginar que el próximo gobierno es casi una nueva transición, como cuando volvimos a la democracia, que significa que una generación hace un acuerdo político que perdure los temas estructurales más allá de un mandato, como pasó con Israel con la inflación. Se pusieron de acuerdo, duró 10 años, 12 años y salió en los 80. Nosotros vivimos quebrados políticamente en la Argentina. Entonces, ¿pero qué acuerdo pueden hacer ustedes con los kirchneristas, por ejemplo? No estoy diciendo. Ahí tenemos una barrera nosotros. Además de tener una concepción, yo por lo menos, totalmente contrapuesta de lo que imaginan de la sociedad, del Estado. Pero además del Estado, cuando digo el Estado, no es solo la economía, la justicia, los valores. Entonces, hay un problema serio de confrontación. Que por supuesto eso obstaculiza más no tener una posibilidad de un acuerdo. La pregunta que se hacía recién, obviamente, pero es recurrente. También hay un problema, creo yo, cultural. La Argentina, ya no, pero durante muchos años, con su producción primaria, salíamos de las crisis recurrentemente. Hoy estamos en otro mundo. Pero hoy Mario, estamos en otra situación. Volviendo a lo que dijo de Loredo hoy, que a mí me pareció interesante. Después quiero conversarlo con Massa te dice, vos no voy a ser presidente. No, pero le pregunto a los dos. ¿Te va a resolver? No, pero a ver, porque acá viene la oposición, lo digo por vos, digo los que quieren ser candidatos y te dicen, no, viste, no me preguntes de la candidatura porque no es un momento. Pero no paran de hablar y de pensar ellos con su equipo en la candidatura. Yo digo... Me has escuchado lo que yo he dicho. Pero digo, ¿no sentís que en un punto no se la termina de jugar nadie haciendo los cambios drásticos que tal vez necesita la Argentina y que le hacen bien a la patria? Porque están especulando. ¿Por qué decís eso? A ver, Diana, me interesa con Batakis teníamos esa oportunidad, creo que con Sergio Massa también la tenemos. Si este gobierno, este conjunto de partidos que arman el Frente de Todos, esta coalición, empieza a hacer un plan coherente, como quieren ser gobierno, como es lógico, los políticos quieren llegar a ser presidente, justamente, ojalá él se comprometa a querer ser presidente, porque entonces va a hacer todo lo necesario para que Argentina tenga un shock potencial de crecimiento. En 1 año y medio se te empieza a dar, no mañana, no pasado, pero podés empezar a dejar de descender y eventualmente crecer. ¿Y por qué es importante si lo hiciera este gobierno y no una coalición de opositora futura? Porque si este gobierno empezara algo parecido a una reforma laboral, previsional, fiscal, etcétera. Algo parecido a un liberalismo. Pero tenés a los gordos, Moyano. Bueno, es que ellos sí lo pueden controlar. En cambio, si viniera ahora la Madre Teresa de Calcuta en diciembre de 2023 a hacer exactamente eso mismo, todo el mundo diría, no sé si va a durar, porque cuando vuelva el Frente de Todos resucitado dentro de otros 4 años, porque obviamente va a ser muy duro, obviamente no va a ser fácil, pero la confianza, la credibilidad está en quien lo hace y en tu sucesor. Yo soy empresaria. ¿A mí me importa más lo que yo hago? No. ¿Quién va a seguir lo que yo hago? Y entonces, si este gobierno, si Sergio Massa tuviera una ambición presidencial, que creo que la tiene, obvio, empieza a hacer todos los cambios que hacen falta, en 1 año y medio Argentina no está floreciente, pero vamos a haber zafado y tiene muchas más posibilidades de ser elegido. Y si no es elegido, Argentina como país tiene muchísimas más posibilidades porque los demás continuarían con ese tipo de reformas. El tema, Diana, es que en el Frente de Todos él tiene como que, como bien vos decís, en el Frente de Todos primero tiene que ser elegido para después poder ser electo. Bueno, elegido no depende del dedito, qué sé yo. Por eso. Pero, bueno, el objetivo es que sea electo o que sea elegido. Hay que Cristina una carambola. Ser elegida. Cristina también quiere ser elegida. Hay un solo sillón de Rivadavia y son 1 millón los que se postulan. No hace falta estar en el sillón. Detrás de todo el nombre hay una gran mujer. Sí, ya nos quedó claro. El dilema si es un plan durar o un plan para cambiar. ¿Vos crees que es un plan durar?
Como yo. Yo creo que es un plan durar. Me encanta lo que dice Diana, claro. No, tienen que durar hasta el Mundial. Empecemos por yo ahí. Creo que ahora hasta el Mundial. Están estirando la mecha. Lo que yo no puedo, no soy adivino, porque también hay percepciones sociales que se dan como consagradas y te dice, bueno, el kirchnerismo está en el gobierno. Mira, cuando están otros gobernando ya lo hubieran echado. Estos son los únicos que pueden gobernar. No, ese tema terminó. Este gobierno se está cayendo por default. También hay cosas que pasan en la sociedad. ¿Y qué puede ser peor? Vos decías un poco al paso que todavía pueden venir cosas peores. Y yo creo que ofrecer lo del 2015, ofrecer 2017, nada es igual. Por eso yo dije verdad. Yo creo que la esperanza, si no va acompañada de verdad, de la oposición, lo que más tiene que hacer ahora es docencia y ordenar sus prioridades. Porque si no... ¿Están a la altura...? Yo creo que sí, se están preparando, no digo si están haciendo prioridades, pueden ser las que no nos gusten, claro, las que nos resultan. Hoy es prioridad el Ministerio de la Mujer y no el Ministerio de Educación. Por supuesto. Claro. O sea, prioridades hay. Lo que pasa es que no son las que llevan a un crecimiento. Ya están desesperados por decir algo. Por favor. No, Diana, te pregunto, ¿cómo hacemos para eliminar la especulación financiera en la Argentina? De hecho, el dólar estaba a 350 hace una semana y ahora está a 280. ¿Cuántos se hicieron ricos y millonarios por esta especulación? O perdieron porque pasaron de 3.30 a 2.80. Hay de todo. O sea, no te creas que todos... Nos conformamos con todos los que están haciendo eso centavos, ¿no? Es una locura. Pero, a ver, todo ese tipo de especulación es fruto de las reglas o condiciones absurdas que tenemos. Justamente porque tenés 500 tipos de cambios, miles de regulaciones, que cambiaste, que no entraste, que pusiste los bonos, que 90 días, que 2 días para atrás, que $200. Como tenés todo ese tipo de cosas, hay posibilidades de arbitraje. Los arbitrajes es la forma elegante de decir, acá está barato, ahí está caro, me voy y hago el negocio. Ese tipo de cosas que si pueden o no haber ocurrido, yo sinceramente descreo que exista la posibilidad de que haya una mano negra que maneja todo esto, porque si la manejaran no perderían nunca. Y la prueba está de que hay gente que dice, no, hicieron subir el dólar, perfecto, pero si lo hiciste subir, después cuando bajó, alguien perdió. Entonces, la especulación, de todas maneras, perdón, la especulación... Está bueno, el que tiene mejor información es el que gana siempre. Obvio. Son cuestiones de relaciones de poder. Eso estoy absolutamente segura. Del poder político. Yo también lo firmo. La firmo, estoy totalmente de acuerdo. La información es poder y procesar la información es conocimiento, habilidad, ¿Pero qué cambió en la Argentina para que el dólar en una semana haya bajado 70 pesos? O subido 70 pesos. Quitale las posibilidades de todas estas negociaciones. Te cambiaron 3 veces la norma, te pusieron una cosa que tenías 90 días para hacer. Esas normas son las que te generan los arbitrajes. ¿O vos creés que poner el dólar soja sacarlo de una manera o ¿Qué onda el dólar soja? ¿Lo vamos a tener Massa? Pero me pregunto esto, mañana, ¿qué sería lo mejor para Massa mañana? Mañana Massa hace el anuncio... Olvídate, por favor, no hablemos más de Massa. No, pero habla de lo que hay que hacer en la Argentina. Sea democrático, señor Mario Negri, déjeme hablar de lo que... No, pero Negri... Pongan Negri con vos. No, pero escúchame esto. No, pero Negri con vos es un programa... Te aumentan las tasas de interés y te ofrecen 60%. ¿Qué sería lo peor o lo mejor para Massa? Hoy cerró a 2.91 dólares. ¿Vos decís a cuánto mañana? Wait. Juntamos los 3 temas que han estado hablando, sintetizando. Poné Diana con vos, que me gusta también. Lo que tenés aquí es que tenés, en 3 días ocurrió que hubo un cambio en una regulación que te pusieron un límite de 90 días para hacer X cosa. Se vendieron 1.400 millones de dólares en el ROFES cuando venimos con un promedio de 150. Se vendieron reserva hoy 170. Entonces, si vos querés hacer subir, si alguien lo hizo subir o bajar, eventualmente es el Banco Central intentando que baje. El problema de que cuando el Banco Central te vende dólares o el Banco Central te vende bonos, es que los dólares no son del central, son de todos nosotros. Y, bueno, ahora lo tiene alguien que lo pagó con pesos. ¿De dónde salieron esos pesos recientemente emitidos? ¿Para qué? Para un gasto que no sabemos qué era. Entonces, la única forma que en todos lados hay especulación, en todos lados hay acceso a la información, es que no haya esas posibilidades. Que el Banco Central, si te va a sacar una norma, te diga, dentro de 90 días empieza a ocurrir tal cosa. No que si ayer hiciste algo, por los próximos 90 días estás jodido. ¿Y si el Banco Central dejamos que deje de depender de justamente del poder ejecutivo? Bueno, eso es lo que dice la Carta Orgánica. En una de esas, alguien la respeta. La última, y ya viene el Hernán Lombardi. Mañana habla Massa, ¿no? Mañana habla el superministro, y el dólar de 2.91 vuela un poquito o baja
mucho. ¿Qué quiere decir? Es confianza si baja no puede y ser nunca por un día. O sea, es la señal que estaban esperando en los mercados. No sé, esa frase me vuelve loca. Viviana, no podemos enfermarnos de corto plazo. Argentina, mira, hoy estuve en... Es que uno siempre que todo puede ser peor, entonces es como angustiante. No puede ser que a largo plazo sea un día. Nosotros necesitamos planificar de alguna manera cómo es una economía que permita y facilita exportar. ¿Qué tipo de cambio necesitamos para eso? Necesitamos una economía que permite invertir. ¿A qué dólares se puede invertir? Porque los argentinos tenemos dólares afuera, todos los argentinos, el gobierno tiene deuda en dólares. O sea, ¿cómo se funciona eso? No podés hacerlo por un día. Ese es el problema que tenemos. No importa que se haga esto u otra cosa, o 10 veces mejor o peor. Tiene que ser una cosa consistente. Inclusive, cuando son consistentes, las medidas terminan de dar el resultado buscado. El problema es que podías estar buscando un resultado que no nos guste. Pero lo que tenemos que permitir es que haya tiempo para que hagan efecto esas medidas. Si vos al sector agropecuario le sacás la pata de encima, si vos al sector energético lo dejás trabajar, si vos al sector minero lo dejás explorar. Incentivar la exportación. Si vos haces ese tipo de cosas, que no es por 2 meses o 2 años. Mira, el Código Minero en Estados Unidos desde 1850 y algo no se cambió nunca. Las leyes más antiguas del mundo son las leyes del agua en Suiza, que llevan más de 1000 años, no se tocaron nunca. Entonces funciona. No hay caja ahí. Bueno, no, sí hay caja, sí hay caja, pero todo el mundo sabe cómo es la caja. Todo, el problema que tiene acá es que... Acá se afanan todo. No, es que acá el reloj está corriendo a una velocidad que todo eso que dice Diana y que yo comparto, que sería a ir hacia un país normal, que incentive las exportaciones, que gaste menos, que aumente los ingresos, que vea cuáles son sus fortalezas para venderle al mundo, energía, litio, bueno, economía del conocimiento. Eso requiere un tiempo en un programa. Acá estamos con el reloj y raspando la olla en contra. Entonces, hay una serie mexicana, no voy a dar nombre, pero ¿qué está mirando? Que del santo patrono ese que cura todo, Tire el nombre, no me lo van a cobrar. Espero. No, pero cura. Sí. Si te morís, te despierta, todo. No existe eso. Milagro. Es magia si esperan eso mañana del santo patrono. No va a ocurrir eso. Eso no va a ocurrir. Me dijo que no le dijera a su superministro y más si usted le dice el santo patrono, que es mucho más. No, lo que quiero decir es esto. Sí. Lo que quiero decir es... Cierra con esto, el santo patrono. Mi impresión es, como siempre, espero que sea mejor ahora, distinto. Hay un veranito sin sol. Un verano sin sol. Y el delivery que están armando... Y con la heladera vacía. Y el delivery que están armando, no sé, serán 30, 40, 45 días, 50... tendrá que mostrar los resultados del delivery. Si es para intentar llegar, si es un amague para gambetear la crisis, o si realmente toman el toro por las astas. Yo tengo mis dudas, porque creo que el kirchnerismo decidió estas jugadas porque el poder se le desgranaba, no porque se hayan dado cuenta que tienen que cambiar. De hecho, estaban festejando. Gracias, Mario. Para cerrar, Diana, ¿querés decir algo? Sos bastante optimista y eso me gusta. Mira, ¿cómo no voy a ser optimista? Dos cordobeses que no tienen acento. ¿Qué más se puede pedir? Comparten a un verdulero, Ricardo. Claro. ¿Sí? Un beso a Ricardo. Un beso a Ricardo. Gracias a los dos. Ya viene Hernán Lombardi. Vamos con la palabra de Waldo Wolf, que la verdad estuvo buenísimo, diciéndole al kirchnerismo hoy, ¿qué están festejando?